Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, con alegría de corazón, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con toda nuestra mente, Señor, y nuestra alma enfocada solamente en ti, Señor. Señor Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. Tú tienes el primer lugar. Tú tienes la preeminencia porque tú eres el Rey sobre nuestras vidas. Bendecimos hoy tu nombre, Señor, y te adoramos. Proclamamos quién eres tú. Proclamamos tu salvación, Señor, sobre nuestras vidas. Proclamamos tus maravillas, Señor, aún a los principados y potestades. Cantamos aún, Señor, para que nuestra alma sea callada, Señor. Si hay aflicción en nuestro corazón, si hay tristeza, si hay dolor, Señor, transfórmanos con tu espíritu, porque tú nos has traído del reino de tinieblas a tu luz admirable, Señor, por medio de Cristo. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Pedimos que tu espíritu sea derramado en esta hora, mientras estamos reunidos, Señor. Que tu Shekinah nos visite, Señor. Tu gloria llena este lugar, llena esta casa, Señor, donde es invocado tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, exaltado Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz, tu
Señor Jesús. Gracias, tenemos esperanza viva. Tú eres nuestra esperanza, Señor Jesús. Por ti vivimos, Señor, porque nos has traído de tu reino, Señor, del reino de tinieblas a tu luz admirable. Nos has hecho parte de tu familia, Señor. Gracias, gracias, porque hemos visto tu luz, Señor, cuando estábamos en tinieblas, Señor. Una vez más, vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Gracias, gracias. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Jesús. El valle de la muerte te sabe hoy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre se ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre se ha dado la victoria, la resurrección, en la llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado. Amén, Señor Jesús, gracias. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir. Gracias. Tú me has llamado, amado y deseado. Gracias. Las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección, el valle de la muerte, el valle de la muerte, no sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre se ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección. Tu sangre se ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección. Señor, una vez más, tu sangre me ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria, la resurrección, la resurrección. Gracias, porque nos has dado la victoria sobre el pecado. Nos has hecho más que vencedores, no por nuestras propias obras, sino por amor a nosotras. Gracias, Padre. Gracias por el Hijo. Gracias por el Cordero que fue inmolado, que nos ha rescatado de nuestros pecados, de nuestra transgresión. Tú pagaste por nosotros, Señor Jesús. La paga era la muerte, Señor. Fue pagado por ti. Gracias, Señor, porque hemos sido rociados con la preciosa sangre de Cristo. Tu sangre ha cubierto nuestros pecados. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque por amor a Cristo hemos sido llamados tus hijos.
amados y deseados por ti, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, tú me has llamado. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir Una vez por más. mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el Hijo, porque nadie más podía rescatarnos, solo tú, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu salvación, Señor, por esta salvación tan grande. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, aleluya, Él me hace cantar. Gracias, Señor. Cantamos aleluya por tu victoria, Señor. Cantamos aleluya porque tú has vencido, Señor. Y nosotros, Señor, somos más que vencedores por tu victoria, Señor. Aleluya, 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 Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, me diste vida, tu presencia en mi corazón. Perdonaste, me limpiaste, me diste vida, tu presencia en mi corazón. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Amén. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste, me diste vida, tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, me diste vida,
Proclamamos tu nombre, Señor. Proclamamos que tú eres Dios, el único que puede salvarnos, Señor. El único con la capacidad de perdonar nuestros pecados. Gracias porque nos has traído libertad, porque ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres por medio de Cristo. Si permanecemos aquí es por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. Cantemos una vez más. Me perdonaste, me limpiaste, me diste vida y tu presencia en mi corazón. Perdonaste, me limpiaste, ahora libre estoy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre estoy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré tu amor, cantaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Y yo cantaré tu amor, cantaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Y yo cantaré tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Proclamamos tu amor, proclamamos tu misericordia, proclamamos tu amor, tu amor por mí no cambiará. Nos amó hasta el final. El que comenzó la obra la terminará. El que comenzó la obra la terminará. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Amén, Jesús. Proclamamos tu grandeza, Señor. Proclamamos tu amor tan grande por nosotros, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Declaramos, Señor, que tu amor es inagotable. Amén, Señor. Y permanece para siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Proclamamos tu nombre, Señor. No te quedes callado, hermano. Invoca el nombre del Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesús. Te invocamos, Señor Jesús. Invocamos tu nombre.
Tú eres hermoso para nosotros, Señor. Tú eres el más bello de los hombres, Señor Jesús. A ti ¿Cómo no amarte, Señor? proclamamos, Si Señor, le entregaste todo, Señor, por amor a nosotros. nos rendimos a tus pies, Señor Jesús. ¿Cómo no amarte, Señor? Si tú le entregaste todo, Señor, por amor a nosotros. De tal manera nos amó el Padre que entregó a su Hijo unigénito. Y ahora nosotros que hemos creído en ti, Señor, tenemos tu vida eterna, tenemos tu espíritu, tenemos las arras de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, aguardada en los cielos para nosotros. Gracias por Cristo, Padre. Sí, Señor, gracias. Gracias por la vida de tu Hijo, Jesús. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Amén, Señor Amén. Jesús. Amén. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Una vez más, santo, santo. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Cantamos Hosana. Hosana, el Rey que viene. Señor Jesús. Hosana, Hosana. Santo, santo. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Tú eres digno, Señor Jesús. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Cantamos Hosana, sálvanos, Señor. Hosana, Señor.
cielo. Amén, Señor. Sí, Señor, sana en los cielos, sana en las alturas, sana, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Gracias porque podemos clamar, Hosana, Hijo de David. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Cristo, por tu salvación, por tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Porque hasta aquí no nos has dejado, Señor. Hemos creído en ti, Señor, y hemos visto tu mano poderosa, Señor, de misericordia, de salvación, de sanidad, de poder. Tu mano que nos ha sustentado, Señor, en medio de nuestras carencias, Señor, de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades, Señor. Tú has sido fiel y bueno para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Así que te pedimos que nos salves, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, donde nosotros, Señor, desde esta casa, sobre la cual tus ojos están abiertos de día y de noche, tus oídos atentos a nuestras oraciones y a nuestro clamor, y tu corazón todo el tiempo está aquí, Señor. Hemos confesado tu nombre, Señor, hemos invocado tu nombre, Señor, y hemos orado a ti, Señor, y te hemos cantado, Señor, hemos levantado nuestras manos, Señor, confesando tu nombre, adorándote, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo de la exposición de tus palabras. Oramos, Señor, que nos vivifiques con ellas. Señor, gracias porque como nuestro reposo es correcto el recibir bien de parte tuya y la salvación de nuestra vida. Así que recibimos tu bien
y recibimos la salvación para nuestra vida, Dios. Quita todo lo seco que hay en nosotros, quita todo lo deforme, Señor, y que podamos en el nombre de Jesús poder ser vigorosos delante de ti, verdes, Señor, plantados en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a comenzar. Estamos aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, y estamos ahora hablando de esta ruptura del reino. Y hemos hablado de estos versículos del 9 al 13, a los que quiero hacer referencia rápidamente para avanzar con lo siguiente. Pero aquí vemos cómo Dios se enojó. Dice el versículo 9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Fíjense, es interesante, hoy estábamos leyendo Marcos capítulo 3, y cuando Jesucristo entró a una sinagoga, y pues ahí estaban los escribas y fariseos, para querer probarle, pusieron ahí en medio a un hombre que tenía la mano seca. Y Jesucristo le dijo: pues ponte en medio, pero dice la Escritura que Jesús estaba enojado, fíjense qué interesante, y también estaba entristecido por la dureza del corazón de aquellos hombres, que lo estaban poniendo a prueba para poder acusarle, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo aún Jesucristo se enojó. Podemos ver que estos escribas, estos fariseos, provocaron un sentimiento en el corazón de Jesucristo, en este caso, enojo y tristeza. Y bueno, parte de eso estamos viendo aquí en Primera de Reyes 11, 9, donde dice que Dios se enojó, es decir, Dios estaba enfurecido, realmente estaba muy, pero muy molesto con Salomón. Y dice aquí: por cuanto se había apartado su corazón. Fíjense, con estos hombres que estaban en la sinagoga, ahí en Marcos capítulo 3, podemos ver que Jesucristo estaba triste y enojado por la dureza del corazón de aquellos hombres. Fíjense cómo el corazón es algo que puede alegrar a Dios o puede entristecer. Es algo que, si nuestro corazón está desviado, nuestro corazón está chueco, nuestro corazón está apartado de Dios, entonces Dios se entristece y también se enoja. Entonces vemos esta situación. Bueno, regresando aquí a Reyes 11, Primera de Reyes 11, versículo 10, dice: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en ti esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David mi padre. Lo romperé a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, dice aquí la Escritura. Entonces nos quedamos en esto, estábamos hablando cómo Dios habla de esta ruptura, ¿de acuerdo? De cómo Dios iba a cortar, cómo Dios iba a separar, cómo Dios iba a desgarrar el reino por causa del pecado de Salomón. Pero Dios le dijo que no sería en los días de Salomón. Dice: o sea, voy a esperar a que mueras, y una vez que mueras, entonces se levantará uno de tus hijos, se sentará en el trono, y entonces en él es donde yo voy a romper el reino, ¿de acuerdo? Entonces vimos cómo, amados hermanos, pues podemos ver cómo Dios, si no ha roto de nosotros muchas cosas, si Dios no ha cortado de nosotros muchas cosas, es por amor a Jesucristo. Así como Dios aquí dijo: por amor a tu padre David, ¿sí? Yo no voy a cortar el reino en tus días, Salomón, sino será hasta los días de tu hijo, donde yo cortaré o yo romperé el reino. Entonces vemos, aquí aprendemos algo que es muy impresionante: cómo Dios tiene paciencia con nosotros, tiene misericordia, es bondadoso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia para con todos nosotros, porque por nosotros, amados hermanos, seguramente ya se hubieran roto muchas cosas de nuestra vida, o sea, pero Dios ya hubiera cortado con nosotros.
Recuerden ese pasaje de una higuera, no sé si recuerdan cuando ahí dice el Señor, pues ya vamos a cortar este árbol, ¿para qué inutiliza, para qué hace infructuosa la tierra? Pero Jesucristo dijo, no, ten paciencia, deja que yo la abone, que yo la cuide y todo el asunto, para que dé fruto. Si no da fruto, pues entonces ya lo cortamos más adelante. Pero cómo Dios es paciente con nosotros, hermanos, es muy paciente. Si dependiera de nosotros la permanencia en Dios, seguramente ya hubiéramos sido cortados. Pero si seguimos es por el gran amor que Dios tiene para con Jesucristo, y por esta razón, amados hermanos, es que seguimos aquí con el Señor. De lo contrario, seguramente ya hubiéramos sido cortados. Pero bueno, entonces, así como por amor a David Dios no rompió inmediatamente el reino a Salomón, así con nosotros Dios nos rompe su reino por amor a Cristo. Eso es impresionante. Así que pues el amor de Dios por Cristo es tan grande que tiene misericordia y compasión de nosotros, y es muy paciente para no cortarnos de su iglesia, de su reino, de su pueblo. Eso es impresionante. Bueno, entonces vemos que las consecuencias del pecado de Salomón iban a recaer, dijimos, sobre la siguiente generación, en este caso sobre su hijo Roboam, ¿de acuerdo? Y eso también es muy trágico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del versículo 13 que faltó hablar la vez anterior. Y dice aquí el versículo 13, son palabras de Dios a Salomón. En este contexto del que hemos hablado, Dios estaba enojado con Salomón. Y dice aquí el versículo 13, dice, pero no romperé todo el reino. Fíjense estas palabras que son muy interesantes. Dice, pero no romperé todo el reino. Esas son palabras también pues llenas de esperanza. Dice, sino que daré una tribu a tu hijo, dice, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, este versículo 13 encierra algo maravilloso también de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque aunque Dios le estaba hablando a Salomón de un gran juicio que vendría sobre su reino, sobre su vida, sobre su familia, ¿sí? Dios tuvo que, déjenme decirlo de esta manera, Dios tuvo que mezclar o tuvo que combinar o tuvo que juntar, escuchen bien esto, su misericordia con un juicio. Hubo una mezcla aquí de estas dos cosas, de la misericordia inmerecida hacia Salomón, pero también un juicio merecido. Entonces Dios tuvo que utilizar estas dos cosas que aparentemente parecen contrarias, misericordia y juicio. Porque este versículo nos enseña que Dios no iba a romper del todo el reino, sino que a la familia de David le iba a corresponder una tribu. Y dice, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, la cual yo he escogido. Pero entonces aquí vemos cómo dentro del juicio, amados hermanos, está también presente la misericordia. Dentro del juicio está la misericordia, amados hermanos. Eso es impresionante, porque miren, la Biblia nos enseña y nos anuncia muchos juicios. Hemos leído el Antiguo Testamento y muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí?, son eventos para el futuro. Antes de la venida de Cristo, en la venida de Cristo y posterior a la venida de Cristo. Pero cada uno de los juicios de Dios que vendrán sobre la humanidad, los juicios de Dios sobre la tierra, amados hermanos, también comparten esta mezcla con su misericordia. Dios no nada más lanza un juicio y ya, sino que dentro del juicio también Dios muestra su misericordia. Los juicios que podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis, siempre tienen el propósito de que los seres humanos se arrepientan. No es un Dios que disfruta, amados hermanos, la destrucción de los seres humanos. Dios lo que busca es el arrepentimiento de la gente. Por eso Dios es paciente, por eso el apóstol Pedro dijo, ¿sí? O sea, cuando decían, no, pues ustedes hablan de la venida de Cristo, ¿no? Dice, pero del tiempo de nuestros padres hasta ahora todo sigue exactamente igual. Dice, bueno, Dios
todavía no regresa porque es paciente, porque espera que muchos sean salvos, que muchos puedan reconocerle como Señor. Entonces, dentro de todos los juicios que provienen por parte de Dios, siempre existe esta mezcla, amados hermanos, el juicio, pero también la misericordia, y es lo que estamos viendo de este versículo 13. Por un lado estaba muy claro que Dios vendría con un juicio, rompería el reino, sería cortado el reino, ¿de acuerdo? Sería dividido, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, amados hermanos, vendría esta mezcla de juicio con misericordia. Qué impresionante. Entonces, Dios mezcló aquí la misericordia con un juicio. Dios estaba anunciando a Salomón que el reino indudablemente sería dividido. Una parte de este reino correspondería pues a la familia, a la descendencia de David, y otra dinastía pues a otra persona, pero el juicio ya estaba dado por parte de Dios. Entonces podemos ver esto, amados hermanos, la misericordia y el juicio y la misericordia. El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la siguiente frase dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios manda su juicio, sí, pero siempre en miras de tener misericordia. El juicio de Dios es para buscar el arrepentimiento de los seres humanos. Entonces, como Dios desea esto, que los seres humanos se arrepientan, entonces siempre la misericordia triunfará sobre el juicio. Qué impresionante. En este caso del versículo 13, otra vez aparece el nombre de David, el amor de Dios a David, su siervo. Entonces, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Es decir, que si la misericordia triunfa sobre el juicio, siempre será por amor a Jesucristo, como lo hemos hablado anteriormente. Siempre la misericordia triunfará, amados hermanos. ¿Por qué razón? Por amor del Padre al Hijo, a Jesucristo, su Hijo amado. El apóstol Pablo en Romanos 9, en el versículo 15, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dice: y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué tremendo. Dios es así. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien Él se quiere compadecer. Entonces, siempre que el Padre quiere enviar un juicio, siempre va también acompañado con la misericordia por amor a Jesucristo, por amor a Jesús. Qué impresionante. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a hablar ya de lleno en relación a esto de la división del reino. Para esto vamos a apoyarnos en muchos pasajes. Ahora sí que vamos a estar de un lado a otro con la Biblia. Principalmente vamos a estar en Segunda de Crónicas, del capítulo 9 al capítulo 12, y en Primera de Reyes, capítulo 12 también, y en algunas otras partes de la Escritura, pero vamos a estar en Crónicas y Reyes de esta manera. Pero me quiero apoyar un poquito más en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 10. ¿Por qué razón? Porque en este capítulo se muestran algunos detalles más que probablemente Reyes no nos menciona, pero en Crónicas sí. Aunque de todas maneras vamos a estar dando algunos saltos a Reyes también. Pero vamos a Segunda de Crónicas, vamos a revisar aquí algunos versículos. Y bueno, primero en el capítulo 9, Segunda de Crónicas 9, versículo 29 al 31, nos dice lo siguiente, o más bien el 31 nada más. 30 y 31 dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces, una vez que murió Salomón, subió
al trono su hijo Roboam. Este Salomón tuvo, pues quién sabe cuántos hijos. La Biblia no enseña realmente cuántos hijos tuvo, pero es interesante que no menciona el nombre de ninguno, solamente de el nombre de Roboam. Pues imagínense cuántas mujeres tuvo, pero se menciona solamente este nombre de este hijo de Salomón, llamado Roboam. Bueno, entonces, vamos a empezar aquí con el capítulo 10, porque ya murió Salomón, fue sepultado, él reinó 40 años sobre la nación de Israel, y ahora en el capítulo 10 ya se nos presenta a Roboam, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí algunas cosas que son interesantes en relación a este reino de este nuevo rey que estaba sobre Israel completo, pero donde Dios había determinado que bajo el gobierno, el reino de este hombre, se llevaría a cabo la división de este reino. Así que, ¿estamos listos? Dice el versículo 1, Roboam fue a Siquem, dice, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Hasta aquí todo como que va bien. Bueno, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos, todo el pueblo se reunieron en Siquem para nombrar a este hombre, Roboam, rey en Israel. Este detalle que nos enseña la Biblia que fue en Siquem, déjenme decirles que ya comienza a relatarnos este versículo 1, la debilidad que ya estaba experimentando el reino bajo el gobierno de este hombre. ¿Por qué razón? Porque el reino de la casa de David era en Jerusalén, pero este hombre tuvo que trasladarse a un lugar de Israel. O sea, Jerusalén, bueno, era parte de toda la nación de Israel, pero es interesante que no fue coronado en Jerusalén, sino que este Roboam tuvo que trasladarse a un lugar que iba a pertenecer al reino del norte, del que ya hemos hablado, al reino de Israel. Dentro de la división, Siquem estaba posicionado o estaba ubicado, ¿sí?, en territorio del reino del norte, del reino de Israel. Entonces, este hombre no, en lugar de que todo el pueblo se reuniera en Jerusalén para hacerlo rey, este Roboam se tuvo que mover a Siquem para que allí lo declararan rey. Entonces, esto ya nos comienza a presentar una debilidad dentro de su reino. Lo normal es que todo el pueblo buscara a sus representantes para subir a Jerusalén y establecerlo como rey allí, pero sucedió todo lo contrario. Este rey tuvo que ir a Siquem. Aquí nos dice el versículo 1, Roboam fue a Siquem. O sea, él se movió, él se trasladó, él hizo el viaje, él hizo este recorrido de Jerusalén, donde seguramente vivía, donde seguramente se ubicaba su casa, su palacio, ¿sí? Y se movió, dice, Roboam fue a Siquem. Este movimiento ya nos enseña la debilidad que estaba experimentando este nuevo rey sobre todo Israel todavía. Así que ahí se reunió todo Israel. O sea, para Israel fue sencillo. Bueno, estamos en nuestro territorio aquí, cerca, en Siquem, no vamos a ir hasta Jerusalén. Que el rey venga, ¿de acuerdo? O sea, como ya una actitud también media, como de desprecio hacia el rey Roboam. Había como cierto ya desprecio porque el pueblo no mandó una comisión a Jerusalén, sino el rey tuvo que moverse a Siquem. Bueno, esto nos enseña aquí este versículo 1. Ahora, en los versículos 2 y 3, leemos cómo Israel se reunió con Roboam para hablar de un asunto importante. Entonces, toda la nación de Israel mandó llamar a un hombre que aparece aquí en este versículo 2, del cual vamos a hablar un poquito, Jeroboam. Espero no estarme confundiendo en esto de Roboam y Jeroboam, porque son dos personajes que son interesantes, que aparecen al mismo tiempo. Bueno, entonces Israel mandó llamar a Jeroboam, ¿de acuerdo? Que era otro personaje al cual le iba a pertenecer las otras 10 tribus de Israel en la división que vendría más adelante. Este hombre, Jeroboam, nos dice la escritura que tuvo que huir a Egipto porque Salomón intentó matarlo. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra profética a un profeta que le anunciaba a este hombre Jeroboam de la división del reino. Entonces,
le dijo, de hecho este profeta llevaba una capa nueva y la partió en 12 y le dijo, mira, toma 10 pedazos de esta capa a este hombre Jeroboam. Dice, estas serán las tribus que Dios te va a dar a ti para que tú reines sobre ellas, y las otros 2 pedacitos de esta capa le pertenecen a David y a su casa. Entonces cuando Salomón se enteró de esto, pues este hombre Jeroboam tuvo que salir huyendo para Egipto. Aparte, este hombre Jeroboam era un siervo de Salomón, muy diligente, etcétera. Se hablan como cosas buenas en un principio de este hombre que servía a Salomón, pero tuvo que salir huyendo. Entonces salió huyendo porque Salomón intentaba matarlo por causa de lo que Dios le había prometido a este hombre Jeroboam, entregarle 10 tribus de Israel por causa de la infidelidad que Salomón había tenido para con Dios, adorando, como ya hemos hablado, dioses abominables. Esto lo vemos en Primera de Reyes 11, del versículo 29 al 40. Ahí vemos este diálogo de este profeta con este hombre Jeroboam. Entonces, bueno, aquí vemos que ya que murió Salomón, entonces mandan llamar a este hombre Jeroboam todos los líderes y ancianos de Israel. Lo mandan llamar de Egipto. Ven para acá, porque necesitamos que subas con nosotros, Jeroboam, para hablar con Roboam, ahí a Siquem. Entonces, aquí hubo este movimiento. Vamos a leer versículo 2 y 3. Dice, y cuando lo oyó Jeroboam, o sea, que Israel se había reunido en Siquem con Roboam para hacerlo rey, entonces lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Dice, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, bueno, para empezar ya este personaje, Jeroboam, déjenme decirles que era una persona que hizo mucho daño en Israel, mucho daño. O sea, él fue el que comenzó también una apostasía espantosa en Israel, ¿de acuerdo? Muy, muy horrible lo que hizo este hombre, Jeroboam. Pero el nombre de este personaje ya nos enseña lo que iba a suceder. Jeroboam significa, entre otras cosas, el pueblo contenderá. Eso significa Jeroboam, el pueblo contenderá. Entonces, pues ya vemos que los israelitas llamaron a este hombre Jeroboam para que subiera junto con ellos a hablar con el próximo rey Roboam. Entonces, ya desde que le estaban llamando, ¿sí? Como iba a ser como el portavoz del pueblo, es el que iba a hablar, es el que iba a querer pronunciarse como líder de todo Israel para hablar en este caso con Roboam. Entonces este hombre, Jeroboam, naturalmente estaba interesado en ser el sucesor de Salomón. Aparte, Dios se lo había dicho a través de un profeta. Entonces este hombre Jeroboam específicamente formaba parte de los ancianos de Israel que se dirigieron a Roboam para hablar con él. No me he equivocado de los nombres, ¿verdad? Creo que vamos bien. Ok, bueno, en el versículo 4 leemos cuál era el propósito de esta reunión en Siquem con Roboam como rey y con Jeroboam como el portavoz de todo el pueblo. Bueno, era para que Roboam disminuyera la dura servidumbre y el pesado yugo que Salomón impuso sobre todo el pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 4, dice aquí, tu padre, bueno, dice, enviaron, el versículo 3, enviaron y llamaron a este hombre Jeroboam, vino con todo Israel y hablaron con Roboam y le dijeron ahí, dice el versículo 4, tu padre, fíjense bien, dice, agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Hasta aquí todo estaba bien, como que había buenos términos, había una petición para que pudiera el pueblo servir de manera voluntaria pues a este rey Roboam. Entonces aquí había una petición. ¿Cuál era esta petición? Que disminuyera este rey esa dura servidumbre a la que Salomón
los había sometido. Entonces aquí aparece algo más de Salomón, negativo. Salomón sometió a todo el pueblo de Israel a una dura servidumbre, dice la Escritura. Y este pueblo quería aliviarse de esa carga. Ahora tú eres el nuevo rey, Roboam. Queremos que no sigas con esta tendencia de tu padre, porque de verdad que nos ha cargado la mano con una servidumbre muy pero muy dura, algo muy pero muy pesado. ¿De qué se trataba esta dura servidumbre a la que el pueblo de Israel junto con Jeroboam le estaban indicando a Roboam? ¿De qué se trataba esto? Bueno, Primera de Reyes 4 nos enseña de qué se trata esta dura servidumbre a la que Salomón había colocado sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 4, Primera de Reyes 4. Les dije que vamos a estar de una parte para otra en la Biblia para ir entendiendo las cosas. Entonces, esta dura servidumbre a la que Salomón había sometido al pueblo, la encontramos de manera detallada en Primera de Reyes 4. Vamos a leer el versículo 7, luego el 22 y 23, y luego del 26 al 28. En estos versículos vamos a encontrar esta dura servidumbre en la que Salomón había metido al pueblo de Israel. Dice el versículo 7: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado, no era si puedes, si quieres, estás enfermo, pues te lo paso, no. Estaban obligados, ¿de acuerdo?, a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, Salomón impuso esta carga. Él colocó a 12 gobernadores, 2 de ellos eran sus yernos, pero aunque eran yernos, los obligó, ¿sí?, a que abasteciera cada uno de estos 12 gobernadores por un mes completo todas las necesidades de este hombre llamado Salomón. Bueno, dice el versículo 22 y 23, lo voy a leer de otra manera, o sea, para que entendamos cuál era la cantidad que tenían que entregar estos gobernantes a Salomón. Fíjense, ahí en otras palabras, el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de él eran de 5,000 kilos de harina fina. Ahí dice 30 coros. O sea, eran 5,000 kilos de harina fina. Y aparte de esto, 10,000 kilos de harina común. ¿De acuerdo? 10 bueyes alimentados con grano, 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, animales silvestres como los ciervos, gacelas, corzos y aves de caza. Todo esto era lo que se le tenía que dar a Salomón. Dice el versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Fíjense la cantidad de caballos que tenía. Acuérdense que esto era en contra de lo que tenían que hacer los reyes de Israel. No tenían que llenarse de tantos caballos, pero este se llenó de, aquí dice, tenía 40,000 caballos. ¿Para qué? Si Dios le dio paz en su reino, o sea, no necesitaba tantos caballos porque no iba a emprender ninguna batalla, porque Dios había prometido que bajo el reino de este hijo de David, llamado Salomón, prevalecería la prosperidad, la paz, la seguridad, y que no habría enemigos que quisieran levantarse y hacerle guerra. De hecho, Salomón fue levantado por Dios para dominar en todas las regiones alrededor de Israel. Entonces, no tenía esta necesidad de llenarse de tantos caballos, pero él tenía 40,000 caballos y tenía 12,000 jinetes para algunos de sus caballos. Dice el versículo 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes. Dice, y hacían que nada faltase. Versículo 28. Hacían también traer cebada y paja para los caballos, dice, y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno
que tenía, dice la Escritura. Entonces, esto era, amados hermanos, lo que le tenían que dar a Salomón. Era una cantidad muy grande, amados hermanos, de las cosas que tenían que darle a este hombre Salomón. Y fíjense, el versículo 22 dice, y la provisión de Salomón para cada día era de, esto que les dije, era la provisión diaria, 5,000 kilos de harina fina, diariamente, ¿de acuerdo? 5,000 kilos de harina diaria, harina fina, 10,000 kilos de harina común y tenía que ser diariamente, 10 bueyes alimentados con grano, ¿de acuerdo? Esto era diario. 20 bueyes alimentados en el campo, también esto era diario. 100 ovejas eran diarias. Animales silvestres, ¿sí? O sea, ciervos, gacelas, corzos y aves de caza, todo esto era diario para el sostenimiento de todos los que vivían y estaban a cargo de Salomón. O sea, era una carga pesadísima. Cada gobernante podía decir, pues solamente es un mes, pero era un mes súper intenso. Yo creo que a través de todo el año estaban preocupados por el mes que les tocaba, que les correspondía a ellos sustentar la casa de Salomón. Era una carga súper pesada. Por eso vinieron a Siquem, todo el pueblo de Israel, con Jeroboam como su portavoz para decirle a Roboam, disminuye la dura carga que tu padre nos impuso. Porque Israel estaba, pero si realmente pues esclavizados ante esta situación. Entonces Salomón, amados hermanos, regresando un poquito a Crónicas, segunda de Crónicas 10, ahí en el versículo 4, el pueblo le dijo a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, ¿de acuerdo? Estamos sometidos a una dura servidumbre, porque él agravó nuestro yugo. Ahí dice el versículo 4 de segunda de Crónicas 10. Entonces Salomón agravó el yugo sobre el pueblo al punto, amados hermanos, de debilitarlo hasta enfermarlo. O sea, el pueblo ya estaba débil, estaba anímicamente enfermo ante esta servidumbre tan pesada a la que Salomón los había sometido. Entonces Salomón llegó a tal punto que Israel estaba experimentando, amados hermanos, nuevamente una esclavitud como la que vivió Israel en los tiempos de Moisés ahí en Egipto, cuando Dios con mano fuerte, con brazo extendido, con sus maravillosas señales, los liberó de Egipto. Pero es interesante, miren, aquí segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 4, habla de una dura servidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, dura servidumbre. ¿Sí? Se me olvidó mi apuntador, pero bueno, ahí está la dura servidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa misma expresión, dura servidumbre, la encontramos en Israel, amados hermanos, cuando estaba esclavizado en Egipto. Vamos a recordar nada más esto rápidamente. Éxodo 1, versículos 13 y 14 nos enseña lo siguiente. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Qué tremendo. Ahí está esa palabra, dureza. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Igual que en segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 4. La diferencia es que en los tiempos del Éxodo era Faraón, un personaje que tipificaba a Satanás. Y en Crónicas era Salomón. Pero fíjense, amados hermanos, qué espantoso que este Salomón sometió a su propio pueblo a una dura servidumbre. En los tiempos de Moisés, bueno, ahí Israel que estaba esclavizado en Egipto, dice el versículo 14, que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, dice, al cual los obligaban con rigor. Entonces Israel experimentó una esclavitud en Egipto, pero ahora en el reino de Salomón parece ser que estaban experimentando nuevamente lo mismo. Estaban esclavizados con una dura servidumbre.
Entonces este es otro motivo negativo en la vida de Salomón. Era una carga súper difícil, amados hermanos, a la que Salomón tenía sometido al pueblo. Por eso el pueblo se dirigió a Roboam y le dijo: disminuye la dura servidumbre a la que tu padre nos ha sometido. Alivia nuestra carga, o sea, quita nuestra carga, quita este pesado yugo que está sobre nosotros. Imagínense, prácticamente Israel, aunque la Biblia también eso lo vimos, en el tiempo de Salomón fue una época de muchísima prosperidad. Fue un tiempo muy rico, fue un tiempo donde Dios bendijo lo que podían sembrar, lo que podían cultivar, lo que podían cosechar y lo que podían también pues de sus animales pues tener. Dios prosperó todo eso, pero de pronto Salomón, amados hermanos, también impuso esta dura carga. Parece ser que todo el servicio del pueblo de Israel estaba en función de Salomón. Porque miren, podemos decir ahí, según Primera de Reyes 4, leímos que Salomón estableció 12 gobernadores. Y podemos decir, pues la carga era sobre ese gobernador, que le correspondía el mes de enero. Bueno, pero ese gobernador necesitaba a gente que trabajara los campos, que pudiera sembrar pues el trigo, no sé, para la harina que se requería diaria para el rey Salomón. Tenían que pues cuidar y proteger a los animales para que el rey pudiera recibir su porción diaria. Entonces era un trabajo grande el que tenía que realizar todo el pueblo de Israel. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Israel en los tiempos de Salomón también experimentó como un tipo de esclavitud por los errores que estaba cometiendo Salomón. Porque toda esta dura carga, amados hermanos, toda esta dura carga era por la gran cantidad de personas que estaban a cargo de Salomón. O sea, nada más imagínense esto: tenía 1000 mujeres, más sus hijos, más sus sirvientes, más, o sea, era una cantidad grande de gente. Entonces se necesitaba, por tantas mujeres que tenía este hombre, pues una cantidad grande de alimento para abastecer pues a tanta mujer y a tantos hijos seguramente. Y los que servían en su palacio y todo este asunto. Entonces era una labor muy fuerte, muy grande. Aparte tenían que proveer para sus 40,000 caballitos. Entonces no era fácil esta labor. Bueno, entonces insisto en esto: en el tiempo del reinado de Salomón, cuando él comenzó a torcer su vida, pues el pueblo de Israel estaba experimentando como una esclavitud similar a la que experimentó Israel en los tiempos de Egipto cuando estuvieron allí. Entonces, bajo una dura servidumbre. Entonces vemos esto. Lo que estaba pasando aquí con Salomón es todo lo contrario a lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense, mientras que este hombre Salomón sometía un yugo muy difícil sobre todo el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí dice el versículo 4, segunda de Crónicas 10, versículo 4: tu padre agravó mucho nuestro yugo. Alivia ahora algo de esta dura servidumbre. Dice, y del pesado yugo, ¿sí?, con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Entonces Salomón se encargó de colocar un yugo muy pesado sobre Israel. Y esto es todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nos dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Qué impresionante. Hay un yugo pesado que esclaviza, una dura servidumbre, algo que es pesado, que es difícil de llevar, como vimos con el pueblo de Israel. Es algo que nos puede amargar, ¿sí? Es algo que nos puede de verdad secar nuestros huesos por la amargura de la dura servidumbre, del yugo pesado que se impone sobre nuestras vidas. Pero Jesucristo nos dice todo lo contrario: ven, si estás cansado, si estás trabajado,
ven, lleven mi yugo sobre ustedes. Dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallarán descanso para sus almas. Qué tremendo. Israel, el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, ellos experimentaron la amargura por la dureza de la servidumbre, amados hermanos. Estaban amargados por la dura servidumbre a la que estaban sometidos. No nos extrañe que en los tiempos de Salomón también muchos del pueblo comenzaron a experimentar esta amargura por la dureza de la servidumbre a la que Salomón los sometió. Pero Jesucristo nos dice todo lo contrario: lleven mi yugo sobre ustedes. Y si ustedes llevan mi yugo, entonces hallarán descanso para sus almas. No estarán en amargura, sino descansará su alma. Amados hermanos, ¿cómo necesitamos que nuestra alma repose? Que nuestra alma descanse, que nuestra alma esté tranquila, que nuestra alma esté relajada, que nuestra alma experimente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que nuestra alma son nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos, ¿cómo nos atormentan en muchos momentos? Y nuestros sentimientos en muchos momentos nos juegan un trago amargo. Pensamos cosas equivocadas, tenemos sentimientos equivocados, y esto roba la paz a nuestra alma. Pero el Señor Jesucristo dice, vengan a mí. Yo les invito a que lleven mi yugo sobre ustedes para que experimenten una paz en sus almas, un descanso en sus almas, un reposo verdadero en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en su voluntad, que verdaderamente puedan experimentar mi descanso. Si ustedes se someten a este mundo va a colocar cargas duras, una dura servidumbre. Yo ya los liberé, así como liberé a Egipto de la esclavitud, que los amargaba por la dura servidumbre. Yo ya los rescaté de esa esclavitud. Ahora ya no lleven ese yugo de esclavitud, lleven mi yugo. ¿Por qué? Porque con mi yugo van a encontrar descanso para sus almas. Es lo que todo ser humano busca, hermano. Todos los seres humanos buscamos un descanso, una paz, una tranquilidad, un reposo en nuestra alma. Y el Señor Jesucristo nos lo ofrece. Cualquier otra cosa provocará una dura servidumbre, un yugo pesado, amados hermanos. Pero el yugo del Señor es para que nuestra alma descanse. Y dice el versículo 30 de Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué diferencia de este yugo que es fácil y que es ligero al yugo de esclavitud que provocó amargura en Israel? Y este yugo de servidumbre que también en el reino de Salomón tenía prácticamente igual, esclavizado a todo Israel, pero ahora con este rey llamado Salomón. ¡Qué tremendo! Por eso la Biblia dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Porque siempre un hombre, amado hermano, siempre un hombre, amado hermano, si llevas el yugo de un hombre, de un ser humano, siempre será difícil. Pero hay un hombre precioso llamado Jesús, el cual nos invita a llevar su yugo porque es fácil, porque es ligero, para que encontremos descanso para nuestras almas. Qué diferente, qué diferente. Y tenemos a este Señor, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Rey, y este yugo es muy diferente al que Salomón colocó sobre Israel. El yugo de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey es fácil, es ligero, para que encontremos descanso y paz para nuestra alma. Qué glorioso y bendito el nombre de Jesús. Bueno, si regresamos tantito a Primera de Reyes 4, otra vez, ahí al versículo 22 y 23, y luego del 26 al 28, rápido, yo también muevo mi Biblia, traigo muchos separadores, que mis hijas me hacen el favor de hacerme. Regresando a Primera de Reyes 4, bueno, podemos ver que
estaban estos 12 gobernantes que Salomón había colocado sobre Israel para que proporcionaran las provisiones diarias para que Salomón y su inmensa familia, porque no eran pocos, ¿o sí? Pues imagínense, simplemente esta gran familia de Salomón incluía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y una reina no, o sea, no comía así, a ver, para desayunar unos frijolitos refritos con un huevo ranchero y su salsa ahí roja de jitomate. O una mortajada así con molcajete, ¿no? Con sus totopos y un vasito de jugo de naranja y un café, ¿no? Y un cuernito. Así que lo abras y lo pones en el tostador tantito ahí le pones mantequilla exactamente y una mermelada de fresa. Se va la luz. Bueno, yo creo que estas reinas no comían eso. Por eso la gran carga que Salomón estableció sobre todo el pueblo. O sea, yo necesito que me traigan 5,000 kilos diarios de harina fina. Porque sus reposteros seguramente trabajaban ahí, no le presentaban una concha o un bolillito, o sea, no sé. O sea, realmente las exigencias de Salomón eran pesadísimas por su inmensa familia. Pero esa familia, Salomón la creó. Este pesado yugo sobre Israel, amados hermanos, esta pesada carga que estaba sobre todo el pueblo de Israel, fue por una mala decisión de Salomón, porque Salomón es el que formó esa gran familia, esa inmensa familia, fuera de lugar. Una familia, yo creo que fue una familia disfuncional, extraña, rara. O sea, un fenómeno de familia. De verdad era un fenómeno de familia. Entonces él fue el responsable. Si él hubiera tenido solamente una esposa y sus 3 o 4 hijos, esta carga pesada sobre el pueblo de Israel no hubiera existido. Pero fue por la lujuria de este hombre, Salomón, porque no conforme con una mujer quería otra y otra y otra y llegó a tener 1000. ¡Qué grotesco, qué espantoso, qué locura! Y su locura, amados hermanos, provocó esta carga pesadísima sobre todo Israel. Entonces, los gobernantes pues solamente estaban a la cabeza, pero realmente todo Israel, las 12 tribus de Israel, absolutamente todo el pueblo de Israel, estaban sometidos a este yugo de esclavitud por la inmensa familia de Salomón. No solamente sus 700 esposas y sus 300 concubinas, sino todas las personas que dependían de él. Pues si tenía 12,000 jinetes para sus caballos, pues también a ellos les tenía que dar, a esos 12,000. Más los que seguramente hacían la limpieza, más los que, o sea, era una cantidad impresionante de gente que dependía de Salomón. Y Salomón dijo: estos 12 gobernantes me van a proveer diariamente todo lo que yo necesito para mi gran y para mi inmensa, para mi monstruosa y espantosa familia. Porque era así, la verdad, hermanos. O sea, ya era algo raro, muy extraño esto que estaba pasando con Salomón. Entonces, pues prácticamente este yugo de esclavitud estaba sobre todo Israel. Entonces, finalmente la carga de proporcionar estas provisiones diarias se convirtió en un factor importante que hizo que el pueblo rechazara a Salomón. Y bueno, Salomón perdió el reino, ya hemos hablado de esto, por su amor a las mujeres extranjeras, por rendir culto a ídolos abominables, por llenarse de caballos, pero también, amados hermanos, por esto que estamos viendo, porque impuso a todo el pueblo de Israel la responsabilidad de abastecer las necesidades de su inmensa y grotesca familia. ¡Qué espanto! Entonces Salomón se metió en este enredo. Bueno, ahora regresando otra vez aquí a Crónicas,
Segunda de Crónicas 10, vamos otra vez para allá. Estamos saltando de un lado a otro, pero es importante. Vemos aquí la petición en el versículo 4. Le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón: tu padre Salomón agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí también vemos algo negativo en relación a este pueblo de Israel que le presentaban esta petición a Roboam. Y es triste. ¿Saben por qué? Porque estos ancianos de Israel hicieron esta demanda delante de Roboam: por favor, quita esta carga pesada, ayúdanos, ya no queremos trabajar tanto para abastecer a toda la familia de tu padre. Sino que ahora, amados hermanos, estos ancianos de Israel no le hicieron una petición a Roboam en relación a cosas espirituales, sino solamente a cosas materiales. O sea, su petición fue enfocado a lo material, no a lo espiritual. Y al parecer, la gran apostasía en la que Salomón introdujo a todo Israel, la adoración a ídolos abominables, esa asquerosa y repugnante idolatría, al parecer, por esta petición del versículo 4, no le molestaba en lo más mínimo a todo el pueblo. Porque eso fue lo primero que tuvieron que haber subido a hablar con Roboam. Oye, Roboam, tu padre, ya viejito, cascarrabias, rabo verde, pero bien idólatra, adoró a los peores ídolos, y nosotros somos el pueblo de Dios. Así que la primera petición que este pueblo tuvo que hacerle a Roboam es el quitar la repugnante idolatría, los templos paganos que Salomón edificó. Pero vemos que a ellos les importaba más estar relajados y tranquilos, y se enfocaron únicamente en lo material y no en lo espiritual. Esto nos deja ver, amados hermanos, el versículo 4, que a este pueblo no le causaba el mínimo de molestia toda aquella apostasía que Salomón estaba provocando. No les importaba. Es lo primero que tuvieron que decirle: oye Roboam, tu padre se equivocó. Disfrutamos de algo maravilloso en su reino, pero al final de sus días se desvió, y mira la cochinada en la que nos metió. Endereza las cosas, quita los lugares altos, derriba los templos a Moloch, a todos estos ídolos abominables, y otra vez volvamos a nuestro Dios. Pero no pasó eso. Ellos dijeron: tenemos una dura carga, quítanosla. Alivia nuestro duro yugo, nuestro servicio tan pesado a tu padre. Ahora quítalo. A ellos no les importó lo espiritual. Y podemos ver que entonces el pueblo también estaba muy feliz y estaba muy contento con estas prácticas repugnantes y asquerosas que su anterior rey Salomón dejó plantado y sembrado ahí en Israel. Bueno, regresemos otra vez aquí a Crónicas. Y en el versículo 4, el pueblo, ya hemos visto, se reunió con Roboam para pedirle que quitara la dura servidumbre que su padre les había impuesto. Y en el versículo 5, pues este Roboam les contesta: ¿saben qué? Váyanse y vuelvan dentro de 3 días, dice el versículo 5, segunda de Crónicas 10, versículo 5. Regresen en 3 días. Y bueno, en el versículo 6 y en el versículo 7 leemos que lo primero que hizo este Roboam fue pedir el sabio consejo de los ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. Fue lo primero que hizo este hombre. Se acercó ahí con los ancianos. Vamos a leer estos versículos 6 y 7. Dice: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Es decir, el pueblo llegó con una petición: disminuye nuestro yugo, quita nuestra dura carga. Y este Roboam aparentemente estaba tomando una buena decisión. Regresen en 3 días, voy a ir con los consejeros de mi padre, con estos ancianos,
para que me den una palabra y yo pueda tomar una sabia decisión. Y bueno, estos ancianos le respondieron ahí, versículo 7. Si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, ellos te servirán siempre. Fue el consejo de estos ancianos. Bueno, en el pasaje paralelo que encontramos de esta respuesta de estos ancianos, ¿sí? En Primera de Reyes 11, versículo 7, encontramos un principio del reino de los cielos. O sea, aquí en Crónicas, pues aquí vemos el consejo que dieron estos ancianos, pero en Primera de Reyes 11, 7, encontramos como la esencia de este consejo, como el espíritu correcto de este consejo de estos ancianos consejeros de Salomón a este joven Roboam. Y vamos rápidamente a saltar ahí, Primera de Reyes 11, versículo 7, y encontramos un principio espiritual muy interesante. Los ancianos hablaron diciendo a Roboam: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirves, dice, y respondiéndoles buenas palabras les hablas, ellos te servirán para siempre. Entonces aquí encontramos el espíritu del consejo sabio de estos hombres. ¿Cuál era? ¿Cuál fue el consejo de estos hombres? Si tú eres siervo de este pueblo, si tú les sirves, si tú eres un siervo y sirves a este pueblo, entonces la respuesta de ellos será también un servicio para ti. Tú les sirves y ellos te sirven. Es decir, tú siembra servicio y vas a cosechar servicio. Es una ley espiritual inquebrantable, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, siembra servicio, sirva a este pueblo, ¿sí? Y ellos te servirán. Qué tremendo. Entonces, esto tiene que ver con un principio del reino de los cielos, de lo que habló Jesucristo, porque Jesús habló de esto. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28, rápidamente. Dice aquí Mateo 20, voy a leer desde el 25 hasta el 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, o sea, aquí el contexto es que los hijos, o sea, Santiago y Juan estaban viendo quién podría ser, o no, más bien todos los discípulos creo estaban viendo ahí cuál sería el primero o el mayor entre todos ellos. Y Jesús les dice esto, versículo 25. Entonces Jesús llamándoles, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. O sea, es un principio del reino de los cielos el servir, hermanos. Y luego dice aquí el 27, dice: y el que quiera ser el primero entre ustedes sea su siervo. Qué tremendo. Y luego el 28 se va a la luz porque dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el servicio, amados hermanos, es un principio espiritual. Estos ancianos estaban de acuerdo con Jesucristo en ese sentido, porque el consejo de estos ancianos a Roboam es: si tú sirves a este pueblo, entonces ellos también te van a servir a ti. Y esta es una dinámica espiritual en el reino de los cielos, amados hermanos, y para muestra el Señor Jesucristo, pues nos puso el ejemplo. Dijo Él que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y hay un acto de servicio impresionante de Jesús en Juan capítulo 13. En Juan 13, todos estaban ahí con Jesús y Él se levantó de la mesa, se ciñó una toalla a la cintura, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Miren, los que lavaban los pies, amados hermanos, eran los siervos de los siervos. O sea, dentro de la administración de una casa podía haber muchos sirvientes, pero los que se encargaban de lavar los pies eran los siervos de los siervos.
Y Jesucristo tomó ese papel porque Él vino para servir, no para ser servido. ¡Qué tremendo! Esa es una dinámica espiritual en el reino de los cielos y es el consejo que estos ancianos le estaban dando a este Roboam. Sirve a este pueblo y este pueblo te va a servir a ti también. Siembra el servicio y vas a cosechar el servicio. Entonces, es un principio espiritual, amados hermanos, que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo. Él fue ejemplo en el servicio. Luego dice Marcos capítulo 9, vamos a leer del versículo 33 al 35, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Fíjense cómo en el reino de los cielos las cosas que el mundo nos dice es lo contrario al reino de los cielos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: ¿quieres tú ser grande? ¿Quieres tú ser pues sí, de los grandes? Entonces sé el servidor de todos. Pero el mundo, ¿qué dice? ¿Tú quieres ser grande? Que todos te sirvan. Y así hay muchos principios espirituales que el mundo nos presenta lo contrario. Por ejemplo, el diezmo. Dios dice que te va a ir mejor con el 90% que con el 100% de tus ingresos. ¿Y qué dice el mundo? No, o sea, mientras más tengas, mejor. ¿De acuerdo? Entonces vemos que la dinámica del reino de los cielos es contraria a lo que este mundo determina o nos quiere enseñar. Entonces está tremendo, porque si el mundo nos dice que debemos ser grandes y para ser los grandes tenemos que tener a mucha gente a nuestro servicio, en el reino de los cielos es todo lo contrario. Dice: si tú quieres ser el mayor, si tú quieres ser el más grande de todos, sé el servidor de todos. ¡Qué tremendo! El que podamos servirnos los unos a los otros es una dinámica espiritual, hermanos. No es un asunto de encajarte con el hermano. Si nosotros tenemos esta óptica divina, esta visión celestial, amados hermanos, vamos a cambiar nuestra visión a la de Dios para que entendamos que el servicio es algo que nos hace grandes, que nos hace los mayores en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo es el más grande y es el mayor, porque Él vino a servir. Y no lo dijo de palabra, déjenme le sirvo, sino que Él vino a servir colocando su vida. ¡Qué tremendo! ¿No dice Filipenses 2 que siendo Dios se hizo hombre y como hombre se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por eso Jesús es grande. Por eso Jesús, amados hermanos, es el mayor. ¡Qué tremendo! Podemos adorarle así al Señor Jesucristo, decirle: Señor, tú eres el mayor, tú eres grande. Pero entendemos por qué. Porque vino a servir. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Vino a servir. Entonces, este fue el consejo de estos hombres a Salomón: sirva a este pueblo y ellos te van a servir a ti también. Entonces fue un consejo muy sabio de estos hombres, Bueno, fíjense bien, con eso termino porque si no me voy a seguir con más cosas. Segunda de Crónicas capítulo 10 versículo 8 y también Primera de Reyes capítulo 12 versículo 8, estos dos versículos señalan que Roboam menospreció el consejo sabio de estos ancianos. Digo, ¿a mí qué me importa el consejo de estos? Que yo les sirva. Va, yo soy el rey. No más faltaba. ¿No? A mí que me sirvan. Pues estos. Bueno, entonces, insisto en esto, Segunda de Crónicas 10, versículo 8 y Primera de Reyes 12, versículo 8, señalan que Roboam menospreció este principio espiritual que en toda la Biblia lo vemos.
el servir a los demás. Qué tremendo. Bueno, entonces el versículo 8, vamos a tomar como base Segunda de Crónicas 10:8, dice, mas él, o sea, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Entonces, bueno, podemos ver que no le gustó el consejo de los ancianos y fue con los jóvenes a pedir el consejo de los jóvenes. Y bueno, déjenme ver. Vamos a dejarla aquí, hermanos. Después vamos a ver el consejo de los jóvenes. Porque a final de cuentas el consejo de los jóvenes ya fue lo que tomó Roboam y esto fue lo que dio lugar ya a la ruptura completamente del reino. Pero vamos a dejarlo hasta aquí y veamos, hermanos, cómo este hombre verdaderamente rechazó el consejo de Dios. Era el que pudiera servir a sus hermanos. Qué tremendo, a su pueblo. Para eso estaba, pero él rechazó esto. Bueno, pues vamos a orar y vamos a continuar primero Dios el próximo domingo, hablando ahora del consejo también que dieron los jóvenes. Y hay más cosas que tenemos que ver acá. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias porque tú eres manso y tú eres humilde de corazón, porque tú has dicho, Señor, que podemos acudir a ti los que estamos cargados, trabajados, para hallar descanso, reposo, paz para nuestra alma. Cuánto necesitamos tu paz y tu reposo, de verdad, Señor. Pero gracias porque tú dices, vengan a mí, para que aprendamos a llevar tu yugo, que es fácil y ligera tu carga. Diferente al yugo de esclavitud que este mundo puede colocar sobre nosotros. Señor, un yugo que aún nuestra propia alma puede colocarse sobre sí mismo. Podemos colocarnos un yugo, Señor, dirigidos por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos, que no nos va a dar descanso. Pero gracias, Señor, porque podemos venir a ti y encontrar este reposo, este descanso, esta paz para nuestra alma. Señor, venimos a ti en esta hora para encontrar descanso. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Señor, has quitado la dura servidumbre, el yugo pesado que teníamos de este mundo. Nos sacaste de la esclavitud y ahora llevamos tu yugo, que es fácil y ligero. Gracias, Señor, por la paz que tú provees para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos por tu maravillosa paz, por tu yugo que lo llevamos con gusto, Señor. Gracias, Padre, para no desviarnos, para caminar hacia donde tú camines. Gracias por tu yugo, Señor, que impide que nos desviemos de tus caminos. Gracias por tu yugo, Señor, con el cual caminamos hacia donde tú caminas. Tu palabra dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Por eso colocas tu yugo sobre nosotros y dicen, y tú nos dices, toma mi yugo, para que estemos de acuerdo y caminemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.